Bueno, ¿qué tal? Esta es su primera meta real. Digo, la pasada o la semana pasada se trató de presentarnos, de conocernos, de, pues sí, comprender un poco de qué iba la asignatura. Y la asignatura va de tener una actividad semanal, como ya se los he planteado, y de ir realizando metas que se ajusten a los contenidos del programa. Y esto, pues ya lo tienen, digamos, muy establecido y sobre todo en su materia de tecnologías aplicadas a la educación, ya está bastante establecido, pero también bastante desfasado de las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias educativas, aunque no tanto. No se innova mucho ya en el área de educación. Bueno, a excepción de ya la integración de inteligencia artificial, y creo que ya viendo el video sobre el tema de inteligencia artificial y viendo este video, van a comprender la importancia de la integración de la inteligencia artificial al aula. Y para ustedes que ya son docentes, creo que esto es lo más relevante, es decir, o docentes o acompañantes en su asesoría. Creo que una de las líneas de investigación y especialización que les va a ayudar muchísimo es justamente el área de tecnología. La mayoría de los docentes en México carecen de buenas habilidades digitales y tecnológicas. O sea, digital, por un lado, lo que nosotros manejamos como páginas web, redes sociales, y por el otro, tecnológicas, técnicas que tiene que ver con el manejo de computadoras y entender su funcionamiento, así el cómo funciona una impresora, por ejemplo, o ir entendiendo otras herramientas tecnológicas o electrónicas. Y creo que esto es muy importante porque si ustedes lo aplican bien, si ustedes hacen bien este recorrido de la tecnología, creo que les va a ayudar bastante el estar actualizados en el tema de tecnología y construirse un futuro profesional muy robusto, porque es lo que más piden en cualquier empresa y en cualquier eh, escuela, ya sea pública o privada. La habilidad tecnológica y digital es lo que más va a pesar en los próximos años, sobre todo entendiendo el panorama global, ¿no? Geopolítico, económico y cultural. Pero bueno, en esta primera investigación, en esta primera meta, nosotros tenemos una meta que se llama los retos educativos de la sociedad del conocimiento. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué es la sociedad del conocimiento. Entonces, si yo busco acá en Google, me pueden aparecer, de hecho, la mayoría de las veces me aparece porque eh, ya estoy acostumbrado a utilizar normalmente artículos de referencia. Nosotros podemos revisar qué es la sociedad del conocimiento de estos diferentes artículos, ¿no? Entonces vamos a utilizar ChatGPT justamente para aprender qué es la sociedad del conocimiento. Bueno, lo que voy a hacer es descargarme este artículo, que Cielo es una base de datos, al igual que Redalic, no son revistas, son bases de datos que nos ayudan a conseguir artículos de diferentes revistas, ¿ok? Esa sería la principal diferencia. Entonces yo lo voy a descargar, lo voy a poner en mi escritorio para poder recordar dónde está. Voy a irme a ChatGPT y voy a cargar esto desde mi computadora. Lo puedo solamente jalar aquí desde mi navegador, la parte de arriba. Y le voy a pedir que elabora un párrafo de estos dos artículos sobre la sociedad del conocimiento. Cita y referencia en formato APA, séptima. Y una vez que yo le pido que cite y referencia en APA, séptima edición, y después elabora una tabla comparativa. ¿Por qué? Se lo pido como por pasos. Bueno, ustedes recordarán que hay algo que se llama taxonomía de Bloom, de Anderson y Krathwohl. Primero lo hizo la taxonomía de Bloom, pues lo hizo Bloom, ¿no? Es el creador.
Y la taxonomía de Bloom ya se actualizó en 2001 aproximadamente con Anderson y Krathwohl. Bueno, pero ¿qué es la taxonomía de Bloom y quién es Bloom, no? Vamos a ponerle quién es Bloom. Ahí está, es este señor. Y esta era la taxonomía de Bloom, ¿ok? Nada más que no se va a ver bien. Vamos a ver si lo podemos ampliar. Y bueno, está la taxonomía de Anderson y Krathwohl. Vamos a ver si esta nos permite ampliar mejor, ¿no? Vamos a irnos, aquí está. Abrir imagen en nueva pestaña. A ver si aparece mejor, un poquito mejor. Bueno, con eso tenemos una comparativa. Tenemos de la taxonomía de Bloom anterior, en 1956, cuando lo hace este señor, lo narraba como sustantivo y pasó a verbo en 2001 que se publica su artículo de Anderson y Krathwohl con una taxonomía actualizada. Algunos docentes siguen utilizando la anterior, pero digamos que la más actualizada es la de Anderson y Krathwohl. Esta taxonomía nos decía, teóricamente y enfáticamente, que el ser humano tiene diversos procesos de pensamiento, niveles de pensamiento, y que era fácil hacerlo a través de una escala piramidal. Recuerden que en una pirámide lo que está en el tope, en la cima, es lo más importante y lo que está debajo es lo prioritario, lo básico para que una pirámide tenga buenos cimientos para llegar a la cima. Es como una casa. Para cualquier cosa que hagamos en la vida hay que tener buenos cimientos, un buen cimiento de construcción para que la casa no se caiga. Entonces, si nosotros no recordamos, va a ser difícil que comprendamos. Y la memoria es sumamente importante. Ya comentaba yo en el video sobre inteligencia artificial que algo que está pasando y los estudios lo están confirmando es un término de podredumbre mental, que es que unas personas, las personas adolescentes, jóvenes y niños, personas adultas mayores, adultas, que estamos consumiendo demasiados contenidos muy rápidos, de 10 segundos a 60 segundos, lo único que está causando es un deterioro mental, lo que nos imposibilita a memorizar a largo plazo. Recuerden que tenemos memoria de corto y a largo plazo, pues estamos utilizando mucho la memoria a corto plazo, por así decirlo. Y esto está teniendo muchísimas consecuencias, por eso hay que tener mucho cuidado cuando consumimos lo que consumimos. Bueno, entonces desde esta teoría, primero nosotros recordamos, comprendemos, aplicamos, analizamos, evaluamos y al final podemos crear. Es por eso que hay tanta complejidad con el tema de la inteligencia artificial y la creatividad. No es tan fácil de asumirlo ni de comprenderlo, porque la creatividad se supondría es una de las esencias del ser humano. El ser humano puede crear, tanto así que creó la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, se supone, todavía no ha llegado a ese punto de creación, aunque una línea teórica llamada ontología orientada a objetos nos dice que sí. Ya veremos. Ahora, imaginemos a un bebé. Un bebé o un niño de 2, 3 años, cuando le damos una pluma, le podemos dar la pluma y la conoce, la recuerda, sabe que esa es una pluma. Con el paso del tiempo y con lo que va experimentando, va a comprender que esa pluma la utiliza para rayar y va a querer tomarla. Una vez que lo comprende, va a decir, bueno, ahora yo quiero aplicar eso que yo ya sé, quiero rayar. Y casualmente empieza a rayar las paredes. Entonces, luego le regaña su mamá o su papá. No, no se rayan las paredes o lo corrige, ¿no? Es mejor decir corrige. Bueno, corrigen a su hijo de no rayar las paredes, hija, hijo, hije. Al no rayar las paredes, el niño, la niña va a decir, ah, es cierto, no tenía que rayar las paredes porque hay un lugar para rayar. Y entonces se evalúa ahora, de ahora en adelante, dónde sí puede utilizar su pluma y dónde no. En último momento, un niño con el paso del tiempo, una niña con el paso del tiempo se puede poner curiosa, desarmar la pluma, como muchas veces lo hicimos nosotros, y al desarmarla, crear algo o simplemente desarmarla. Si somos capaces de crear algo diferente con la pluma,
Entonces ya estamos en ese nivel de pensamiento, ya tenemos otras ideas. Si la modificamos, ¿no? Ya estamos haciendo algo distinto. Pero no podríamos haberlo hecho sin toda esa experiencia que recorrimos sobre la pluma a través del tiempo y a través de la maduración cognitiva del infante, que recuerden que para llegar a una etapa de adolescencia y de niñez, de infancia madura del cerebro, pasan ciertas etapas y cierta maduración biológica. Esto nos lleva entonces a entender o comprender el por qué le pido así las cosas a ChatGPT. ChatGPT suele sacar las respuestas de forma estadística al final, de forma muy mecánica. Pero si yo le ordeno que haga una cosa primero y luego otra, va a ser más fácil para él, a través de todos los datos que tiene, tener una orden de secuencia lógica. Porque recordemos que las computadoras funcionan más con una secuencia lógica porque así fueron creadas desde un principio. Y nosotros también funcionamos de esa manera. Entendiendo esto, ya se lo voy a pedir. Y me va a empezar a redactar un poco esto, ¿no? Ahora, si ustedes no pueden subir los PDFs, lo pueden copiar y pegar la información, pero está ChatGPT y también está su asesor de GPTs que les cree, ¿no? Ahí está en su, en su Blackboard, aquí está su especialista EduTech que les puede ayudar a hacer eso. Entonces, ya me explica que la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información están estrechamente vinculadas en el contexto de transformación educativa y tecnológica, mientras que la sociedad de la información se basa en la generación, distribución y acceso a grandes volúmenes de datos facilitados por las tecnologías de la información y la comunicación. La sociedad del conocimiento implica un nivel superior de procesamiento y aplicación de dicha información con fines de desarrollo social y académico. Es decir, la sociedad de la información es la cantidad de datos. La sociedad del conocimiento implica un nivel superior de procesamiento y aplicación de dicha información. Entonces, al estar en una sociedad del conocimiento, se supone que sobrepasamos a la sociedad de información. La pregunta será, ¿realmente hemos pasado a la sociedad del conocimiento y hemos dejado atrás el tema de la sociedad de la información? ¿O más que nunca estamos en la sociedad de la información a través de plataformas como TikTok? Es una pregunta genuina, ¿no? Y bueno, aquí con la tabla comparativa ya me hace una forma, me desarrolla una forma más fácil para mí también entenderlo. Entonces me define tanto la sociedad de la información como a la sociedad del conocimiento. Por un lado, la sociedad de la información se enfoca en la producción de almacenamiento y distribución de información mediante TIC y la sociedad del conocimiento en la transformación de la información en conocimiento aplicable a la educación, la ciencia y la innovación. Es decir, por un lado, podemos utilizar a ChatGPT para generarnos información o para nosotros desarrollar conocimiento. Hay dos formas de verlo y el fin es que ustedes puedan utilizar inteligencia artificial para hacer proyectos que sean distintos y que a ustedes les ayude a monetizar, a facturar y a tener formas de salir adelante más allá de lo que utilizamos la tecnología. Y esto es importante porque en aras de una situación compleja política y económica, me parece que si ustedes manejan mucho mejor la inteligencia artificial y lo utilizan para hacer negocios, para facilitar su día a día, creo que iríamos por un buen camino siempre y cuando tengamos las consideraciones éticas que ya he señalado. En este sentido, las tecnologías clave de cada uno varían. Primero, la sociedad de la información tiene que ver con el tema de información y comunicación, mientras que la sociedad del conocimiento tiene que ver con las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Entonces, el fin de la sociedad de la información es facilitar el acceso a la información y mejorar la conectividad global, que en cierta medida ya lo hemos pasado, nos informamos, pero no hemos entrado de lleno a la sociedad del conocimiento quizá. ¿Por qué? Porque se supone que aquí ya desarrollamos habilidades críticas, creativas y reflexivas mediante el uso de la información. Entonces, en este sentido, tenemos ya definido qué es la sociedad de la información y del conocimiento. Lo ético, lo lógico y lo necesario
es que ustedes lean por su cuenta los artículos que se revisaron y que después utilicen la inteligencia artificial para complementar lo que ustedes están pensando y sus propias preguntas a través de las lecturas. Incluso le puedo decir, ¿qué opinan estos autores sobre si ya estamos en la sociedad del conocimiento? Y ya nos puede empezar a responder. Los autores del artículo, la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, como la piedra angular de la innovación educativa, argumentan que, aunque se ha avanzado significativamente en el desarrollo de una sociedad basada en la información, la transición hacia una auténtica sociedad del conocimiento aún no se ha completado. El análisis sostiene que la sociedad de la información, caracterizada por el acceso masivo de datos y la proliferación de las TIC, es una condición necesaria pero no suficiente para la consolidación de la sociedad del conocimiento. Y a mí me parece que estas son una de las cosas que nosotros debemos reflexionar, que realmente no estamos pasando hacia la llamada sociedad del conocimiento y que nos quedamos un poco atorados en la sociedad de la información. Y bueno, partiendo de esto, nosotros tenemos este tema de la sociedad del conocimiento que a mí me gustaría que revisen este video, no necesariamente de la educación del siglo XXI, para entender por qué es importante el desarrollo del pensamiento crítico y que el pensamiento crítico nos lleva a algo que se llama la técnica de la pregunta crítica. Busquen por ahí qué es la pregunta crítica. Ahora, ¿cuál es la actividad? Ustedes van a desarrollar, justamente para que sea muy práctica esta materia, dos cuestionarios. Bueno, una encuesta y un cuestionario. ¿Cuál es la diferencia entre encuesta y cuestionario? Muy sencillo. Un cuestionario, ambos son cuestionarios en realidad, pero un cuestionario se puede convertir en examen o se puede convertir en un cuestionario de información de tipo encuesta, porque la encuesta no es encuesta, sino es un diseño de investigación tipo encuesta. Pero bueno, entonces tenemos cuestionario tipo examen, cuestionario para recopilar datos o recabar datos, que le llamamos normalmente encuesta, pero ese es el tipo de diseño de investigación. Ok, vamos a hacer estos dos, pero lo vamos a hacer exclusivamente con Google Formularios. ¿Por qué con Google Formularios? Bueno, resulta que UABC pues tiene, se supone, su cuenta ligada a Google. Entonces hay que aprovechar las herramientas de Google for Education cuando son gratuitas. En este caso, para las escuelas y universidades son gratuitas. Si ustedes en algún momento tienen un colegio o un colegio no tiene Google, le pueden decir que pueden sacar una cuenta Google for Education totalmente gratis para la educación. ¿Y qué tiene? Bueno, que normalmente una cuenta Gmail, por ejemplo, las duraciones de las sesiones de Google Meet son de 50 minutos. Mientras que si tienen un Google for Education como uabc.edu.mx, entonces tendrían sesiones de más de 50 minutos, las que ustedes quieran, ¿no? Entonces tenemos en este sentido dos versiones. Por un lado, examen y por otro, cuestionario. Vamos a ir al formulario en blanco que ustedes van a realizar. Pueden accesar o acceder a través de su paletita, irse a formularios desde su correo electrónico y aquí ya crear un formulario en blanco. También pueden ir a su Google Drive y para que esté más organizado, abren una carpeta. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo UABC. Vamos a poner por acá mi carpetita, no la vi, pero mi carpetita 2025-1. Y aquí va mi carpeta de tecnologías aplicadas a la educación. Y dentro puedo generar un formulario. En este formulario yo tengo el apartado de configuración. Bien, si yo quiero convertir este formulario en cuestionario, así lo llama Google, entonces puedo permitir que se hagan preguntas con una respuesta correcta. Si no lo activo, entonces no hay respuestas correctas. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es su edad? No hay correcto ni falso, solo es una edad. Bueno, entonces, un cuestionario tipo encuesta recopila información,
pero no hay respuestas correctas. O preguntarle cuál es su género. O preguntar del 1 al 5, dígame cómo se ha sentido en esta semana, teniendo en cuenta que 1 es muy mal y 5 es bastante o excelente o muy bien. Eso es más relacionado con el cuestionario informativo. Y si lo quiero convertir en un cuestionario tipo examen, entonces activo esta opción, que es importante. ¿Ok? Aquí me va a decir si quiero que las personas puedan ver qué preguntas contestaron incorrectamente o no. Eso dependerá de lo que ustedes quieran decidir y para qué. Por ejemplo, si quiero hacer un examen que lo van a repetir porque lo estoy utilizando para una investigación comparativa, entonces le pondría que no quiero que lo vean. Por ejemplo, si ustedes quieren saber si sus alumnos mejoraron en un semestre o en un año, les ponen el mismo examen al principio y al final, variando el orden de las preguntas, pero las mismas preguntas con las mismas respuestas y no les enseñan cuál es la respuesta correcta. Ahí podría aplicar. Si al contrario es un examen, un cuestionario formativo que valoran una actividad en la semana, entonces que sí vean cuáles eran las respuestas correctas para aprender y reconfigurar lo que saben. Entonces eso es muy importante, el saber para qué. También pueden estimar los puntos que quieren que valgan sus preguntas sin necesidad de activarlo antes. Entonces pueden pedirle que valgan 5 puntos cada una y para que haya 100 puntos, por ejemplo, tendrían que multiplicar esos puntos por X cantidad. En este caso sería, si multiplicamos 5 por 10 son 50, 5 por 20, tendríamos que hacer 20 preguntas. Si quiero hacer solo 10 preguntas, pues pongo 10 puntos. Y respuestas, aquí podemos recopilar la dirección de correo electrónico. Es bien importante aquí que si queremos saber quién está contestando, que sea un formulario verificado, que nos deje el correo que está utilizando. O por el contrario, si no nos interesa y es una encuesta, es mejor no recopilar. ¿Por qué? Porque queremos identificar o queremos que esas personas contesten sin pena y que no les vamos a pedir su correo ni ningún otro dato en específico, ya sea nombre, correo, número de celular o dirección. Entonces, no recopilar se lo recomiendo para encuestas y verificada para cuando son exámenes y tienen alumnos, ¿no? También pueden limitar a una respuesta para que no haya trampa de que varias personas contesten una misma encuesta, por ejemplo, o un mismo examen. Y bueno, acá están las respuestas y aquí serían las preguntas para tipo examen y le quito cuestionario si quiero que sea encuesta. Ahora, van a compartirme 4 vínculos al final. Por un lado, me van a compartir, como aquí dice, van a compartirme la vista de la persona que responde, cualquier usuario que tenga el vínculo, por ejemplo, y me van a compartir acá al correo, digamos. Bueno, no me lo van a compartir al correo, pero me lo pueden compartir desde acá. Por ejemplo, se lo voy a compartir a la doctora Miramontes y no le pongo que me envíe notificación y le pongo que sea editor. Entonces me van a entregar su formulario como versión editor, que yo les ayude a editar su cuestionario, pero también en versión de contestar el cuestionario o la encuesta. Por eso son 4 URLs los que me van a enviar. Bien, entonces, si yo pongo a la doctora Miramontes, le puedo poner compartir y no se le va a compartir. Y le puedo copiar y pegar este mismo enlace que aparece en la barra arriba. Ya no es necesario que le pongan enviar notificación ni nada por el estilo. Entonces me pueden enviar ese enlace y dar clic en compartir. Bien. Y para la persona que responde es este vínculo, el de aquí arriba. Lo copian y me lo mandan. Son 4. Son 2 por cada formulario. Uno de cuestionario y uno de tipo encuesta. Entonces eso es muy importante para que sepan cómo compartirlo. Si quieren ver la vista previa de su formulario,
es con este pequeño logo de vista previa de ojito. Si quieren ponerlo bonito, pueden seleccionar imagen, utilizar, por ejemplo, este tipo de imágenes, lo pueden insertar, poner color, pero que tenga sentido temático, ¿no? Vamos a poner otra cosa. Ahí está, ese está mejor. Por ejemplo, si quieren hacer un cuestionario de química, está mucho más bonito. Lo pueden ver. Ahí está. Y pueden ir verificando este tipo de cosas. O sea, le están pidiendo correo electrónico obligatoriamente. Entonces me puedo ir a configuración y pedir que no solicite el correo obligatoriamente. Lo doy a actualizar y ya no me pide el correo. ¿Ok? Entonces hay que revisar estas opciones y van a compartir 4 vínculos, 2 por cada formulario realizado. ¿Ok? Y pues eso sería todo para esta actividad. Espero que se haya entendido y que sea fácil de utilizar, de aprovechar. Bye.